Mi nombre es Blanca y, a mis 65 años, creo que mi principal profesión ha sido la de ser un eco. Tras la muerte prematura de mi esposo, Ricardo, hace ya más de 3 décadas, mi universo, que alguna vez prometía expandirse, se contrajo hasta caber por completo en los contornos de una sola persona, mi hija, Valeria. Por ella renuncié a mis pasiones, a las acuarelas que manchaban mis dedos de colores vivos, a las tertulias con amigas que se fueron distanciando, y sobre todo, al recuerdo persistente de un amor juvenil que prometía un mundo de aventuras y no de obligaciones. Me convertí simplemente en mamá, una identidad total y absorbente. Mi valor, o lo que quedaba de él, lo medía en la sonrisa efímera de Valeria, en sus logros que siempre parecían requerir un cheque mío, en su supuesto bienestar. Me convencí a mí misma de que mi propósito en esta vida era ser el cimiento invisible, la raíz silenciosa sobre la que ella construiría su magnífica existencia. Soy una mujer de rutinas tranquilas y afectos contenidos, una sombra que se mueve por una casa demasiado grande, creyendo ciegamente que el sacrificio es la forma más pura y elevada del amor, sin darme cuenta de que me había convertido en un recurso, un puerto seguro al que solo se acude en medio de la tormenta, para luego ser olvidado cuando el sol vuelve a brillar. Mi resiliencia ha sido pasiva, la de una roca que soporta la erosión constante sin moverse, creyendo que la quietud era fortaleza. Vivo en la casa que fue de mis padres y luego el nido que formé con mi esposo. Es una construcción sólida y noble de la vieja Providencia en Santiago, con techos altos que parecen guardar secretos y pisos de madera de raulí que crujen con cada uno de mis pasos, como si suspiraran por las historias de un tiempo mejor, más lleno de risas y de vida. El aire aquí dentro huele a una mezcla persistente de libros viejos, cera para muebles y la lavanda que con esmero cultivo en el jardín trasero, casi como un acto de rebeldía silenciosa. Cada objeto tiene su lugar asignado por la costumbre. Los retratos en blanco y negro en la repisa de la chimenea de mármol, la vajilla de porcelana inglesa que solo se usa en ocasiones especiales que ya nunca llegan. Por las tardes, la luz del sol se filtra a través de los amplios ventanales del living, dibujando largos rectángulos dorados sobre la alfombra persa desgastada. Es un lugar que los demás calificarían como hermoso, pero ha dejado de ser un hogar. Se siente más como un museo de mi propia vida, un espacio lleno de ecos donde mi presencia es solo la de una cuidadora de reliquias, un fantasma que mantiene el polvo a raya. El conflicto latente en mi vida tiene el sonido estridente del teléfono sonando a deshoras, un llamado que siempre anuncia la misma tormenta. Es Valeria. Su voz, siempre teñida de una urgencia que me estruja el pecho y me acelera el pulso, habla de cuentas por pagar de su boutique que no despega, de una oportunidad de negocio increíble, que requiere una pequeña inversión, de un gasto imprevisto para un viaje que necesita, para su salud mental. Mamá, eres la única que puede ayudarme, la única que me entiende, dice, y su voz se convierte en la llave que abre mi caja fuerte y mi voluntad. Y yo, como siempre, cedo. Cada transferencia bancaria, cada joya de mi madre que llevo a la casa de empeños, es un pedazo de mi seguridad y de mi historia que se va. Siento la tensión acumularse en mis hombros, un peso sordo que a veces me dificulta respirar. Una parte de mí, una vocecita cada vez más débil, sabe que esto no está bien, que su estilo de vida devora mis ahorros y mi paz. Pero la otra parte, la madre que todo lo justifica, susurra que es mi deber, que para eso está la familia. Esta dualidad me carcome lentamente, como una polilla en un viejo y valioso tapiz. A veces, mientras podo los rosales con manos temblorosas, me pregunto en qué momento exacto una persona deja de pertenecerse a sí misma. ¿Cuándo el amor se transforma en una obligación que te vacía por completo? He anclado mi identidad a la felicidad de mi hija, creyendo erróneamente que su realización sería la mía. Pero el verdadero valor de una vida no puede, no debe, depender de la validación de otro. La autonomía, esa palabra que suena tan lejana y académica, debe ser algo que se cultiva desde adentro, como mis geranios,
regándola cada día con pequeñas dosis de amor propio. Mi estado habitual es una calma melancólica, una introspección resignada que roza la apatía. Es la tranquilidad del agua estancada, no la del río que fluye libre hacia el mar. He normalizado esta paz precaria, esta rutina predecible donde nada malo, pero tampoco nada extraordinariamente bueno, sucede. Me siento en mi sillón favorito, con una taza de té tibio entre las manos, y observo el polvo danzar en los rayos de luz. Es una estabilidad frágil, construida sobre la base de la evitación y el sacrificio silencioso, una paz que está a punto de romperse. Mi rutina es un guión que se repite. Me levanto, cuido el jardín, leo el periódico, preparo un almuerzo que casi siempre como sola y espero la llamada de Valeria. La semana pasada, después de su petición más grande hasta la fecha, una para salvar su apartamento de un embargo, sentí un mareo intenso. Todo se volvió oscuro y mis rodillas cedieron. Fue un desmayo, producto del estrés, según el médico. Valeria se mostró increíblemente preocupada, más de lo habitual. Esa preocupación inusitada, en lugar de calmarme, plantó una semilla de inquietud en el fondo de mi alma. Más allá de la madre abnegada y la viuda respetable, hay un anhelo que apenas me atrevo a nombrar en la oscuridad de la noche. Es el deseo profundo por una vida no vivida, la nostalgia por la joven que fui, esa muchacha que pintaba acuarelas con una pasión que le desbordaba los dedos y soñaba con perderse en las galerías de Florencia. A veces, en la soledad más absoluta, permito que el recuerdo de Julián, mi primer amor, me visite. Recuerdo la promesa de un futuro vibrante, un camino que elegí no tomar por miedo, por deber. Esa vulnerabilidad, ese anhelo por lo que pudo ser, es mi secreto más guardado. El testimonio de que antes de ser el pilar incondicional de Valeria, yo era Blanca, una mujer con sus propios sueños, con su propio horizonte. Ese anhelo de autonomía y de recuperar una parte esencial de mí misma es una brasa que yo creía extinta desde hace mucho, pero que sigue ardiendo bajo las gruesas cenizas del deber y la costumbre. La memoria es un escenario en sí mismo, uno mucho más real que mi presente. Cierro los ojos y no estoy en mi casa silenciosa y ordenada, sino en un pequeño y bullicioso café del Cerro Alegre, en Valparaíso, hace más de 40 años. El aire huele a mar, a café recién molido y a la cera de los pisos de madera. Estoy con Julián, y sus ojos brillan con la misma intensidad que las luces lejanas del puerto. Hablamos de libros, de futuro, de miedos. Ese recuerdo, tan vívido y contrastante con mi presente gris, representa la posibilidad, un camino no transitado. Es un mundo donde yo era la protagonista. La desbordada preocupación de Valeria después de mi desmayo se ha materializado en una propuesta concreta y, según ella, irrefutable. Mamá, necesitas descansar de verdad. He encontrado una clínica de reposo maravillosa, en el campo, cerca de Olmué. Solo unas semanas, para que te recuperes, para que te cuiden como una reina. La idea me genera una profunda ambigüedad. Por un lado, la promesa de descanso, de que alguien más se ocupe, suena tentadora, un respiro de la tensión constante. Por otro, la idea de alejarme de mi casa, de mi mundo, me llena de un pavor inexplicable. Siento que es un paso hacia algo desconocido. ¿Es cuidado o es control? Esta pregunta resuena en mi cabeza, conectando directamente con el tema de la autonomía que he estado rumiando. Ceder a la propuesta de Valeria podría ser el acto final de entrega, de poner mi bienestar completamente en sus manos y perder el poco control que me queda. O quizás, paradójicamente, alejarme de todo lo conocido sea el único modo de reencontrarme. A veces, para recuperar el control, primero hay que perderlo por completo. La línea entre el amor y la manipulación se ha vuelto tan delgada que ya no puedo distinguirla. Mi calma resignada se ha transformado en algo mucho más volátil. Ahora es una mezcla inestable de una pequeña y culpable esperanza y una gran e instintiva inquietud. La esperanza de que, quizás, Valeria realmente se preocupa y este descanso me hará bien. La inquietud de sentir que estoy siendo conducida por un camino que no elegí, como una hoja llevada por el viento hacia un destino incierto.
Este nuevo estado emocional es más activo, más vibrante. Es el preludio de algo, la calma tensa que precede a una tormenta inevitable. Ya no hay paz. He accedido. Valeria, con una eficiencia pasmosa que nunca demuestra para sus propios asuntos, ha hecho todos los arreglos. No te preocupes por nada, mamá. Yo me encargo de todo, me dijo, mientras me quitaba suavemente el celular de las manos. Allá no lo necesitarás, es para desconectar por completo. Ese gesto, tan sutil y a la vez tan definitivo, fue como el chasquido de una cerradura. El mundo se inclinó. El sonido de la habitación se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo en mis oídos. Sentí un frío visceral, un golpe que no fue físico pero que me dejó sin aire, como si me hubieran sumergido en agua helada. Era Julián, frente a mí, separado por 4 décadas y el abismo de mi propia vida no vivida. El shock fue tan profundo que por un instante creí que estaba alucinando, que el estrés finalmente había roto algo dentro de mí. Pero sus ojos, esa mirada que yo había guardado como un tesoro secreto, eran inconfundibles. Y entonces, la negación se hizo añicos, y la verdad me golpeó con la fuerza de un tren. La preocupación de Valeria, la clínica, el aislamiento, no eran actos de amor, eran los pasos de un plan para encerrarme, para declararme incapaz. La traición dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza nauseabunda que me revolvió el estómago. Y de las profundidades de ese dolor, de esa humillación, algo más caliente y afilado comenzó a ascender. Una rabia lúcida, una claridad que quemaba. El universo no me estaba castigando, me estaba dando un arma. Y esa arma era el hombre al que había renunciado. La clínica El Reposo es todo lo contrario a su nombre. Es un lugar de una pulcritud aséptica y silencios forzados que gritan. Las paredes son de un blanco estéril que lastima los ojos, los muebles son funcionales y sin alma, y el aire huele a desinfectante con un toque de lavanda artificial, una burla a mi jardín. Mi habitación tiene una ventana que da a un jardín perfectamente cuidado, pero inalcanzable, como una postal de una vida que otros pueden vivir. Este entorno, tan impersonal y controlado, resalta la magnitud de mi encierro. No es un santuario de sanación, es una jaula elegante, una prisión de 5 estrellas. El consultorio de Julián, aunque sigue la misma línea estéril, se siente diferente en el momento en que él está allí. Es el epicentro de mi cataclismo personal, el punto cero donde mi vieja vida se derrumbó para, quizás, con suerte, dar paso a una nueva. El incidente desencadenante no fue el ingreso a la clínica, sino ese instante de reconocimiento. Valeria, con su plan meticuloso, me había internado, exagerando mis síntomas para presentarme como alguien frágil, confundida. Me había quitado el teléfono, aislándome del mundo bajo el pretexto de desconexión. Su objetivo, ahora lo veía con una claridad que quemaba, era mantenerme aquí, para obtener un diagnóstico que le permitiera declararme incompetente y tener vía libre para vender la casa, la valiosa propiedad familiar. Su traición ya no era una sospecha, era un hecho brutal, un acto de violencia emocional calculado y frío. El conflicto central de mi historia acababa de comenzar. Ya no se trataba de complacer a mi hija, sino de sobrevivir a ella y recuperar el control de mi propia existencia. La lucha ya no era interna. Ahora era una guerra por mi libertad y mi dignidad. En ese instante, frente a Julián, el tema de la autonomía dejó de ser una reflexión filosófica y se convirtió en una necesidad visceral, en una cuestión de supervivencia. La vida que había entregado a otros se me reveló como un error catastrófico, una inversión a fondo perdido. Mi sumisión no me había comprado amor, sino desprecio y una celda con vista al jardín. El abandono en este lugar no era el final, sino el llamado a la acción. Para recuperar mi vida, tendría que desmantelar la imagen de la madre abnegada que yo misma había construido con tanto esmero. El shock inicial fue como un golpe físico, dejándome sin aire y con un frío glacial recorriéndome. Pero rápidamente, esa conmoción se transformó en una claridad helada. El dolor de la traición era inmenso, un océano, pero debajo de él, algo nuevo comenzó a burbujear, la rabia.
Una rabia limpia, pura, que quemaba la niebla de resignación que había nublado mi vida por años. Y con la rabia vino una determinación férrea. Ya no había más espacio para la duda o la autocompasión. En esa silla, frente al amor de mi pasado, decidí que no sería la víctima. Blanca, dijo Julián, su voz cargada de una emoción que intentaba disimular tras un velo de profesionalismo. Yo no pude responder, solo asentí, con las lágrimas corriendo por mi rostro por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una furia y una lucidez que nunca antes había sentido. En ese momento, en ese consultorio estéril, mi viaje comenzó. El primer paso no fue hablar, sino escuchar la voz dentro de mí que había estado silenciada por tanto tiempo y que ahora gritaba una sola palabra: basta. Los primeros días en la clínica fueron un torbellino silencioso. Durante las sesiones, Julián mantenía una distancia profesional impecable, pero su empatía era un salvavidas. Me guiaba con preguntas que me obligaban a mirar el patrón de mi vida, a verbalizar la dinámica con Valeria, a reconocer mi propia complicidad en mi desvanecimiento. Blanca, más allá de lo que Valeria quiere, ¿qué quieres tú?, me preguntó. La pregunta, tan simple, me desarmó. Hacía décadas que nadie me preguntaba eso. Empecé a procesar el dolor de la traición, no como una herida abierta, sino como una evidencia. Las dudas se disiparon, reemplazadas por una certeza fría. Comencé a llorar la pérdida, no de mi hija, sino de la imagen idealizada que tenía de ella. Estaba en un duelo necesario, el funeral de una ilusión, y en medio de ese luto, sentí nacer una fuerza que no sabía que poseía. Una determinación forjada en el fuego del desengaño. Mi nuevo entorno es este pequeño cuarto de la clínica. Al principio me pareció una celda, pero con los días ha empezado a sentirse como un capullo. Es un espacio de transición, un limbo necesario entre la vida que fue y la que será. Desde mi ventana, veo a otros pacientes pasear por el jardín, cada uno en su propia burbuja de reflexión. Este lugar, que Valeria eligió como mi prisión, se está convirtiendo irónicamente en mi campo de entrenamiento. Aquí, despojada de mis roles, no tengo más remedio que enfrentarme a la única persona que queda, yo. La austeridad del lugar me obliga a mirar hacia adentro, donde el verdadero paisaje, desordenado y vasto, espera ser explorado. Mi conflicto principal ahora tiene un rostro y un método. Ya no lucho contra la sombra de la manipulación, sino contra la realidad de un plan concreto. Valeria cree que estoy aquí, sedada y confundida, esperando su próxima visita para firmar algún papel. Mi primer impulso fue llamarla, gritarle, pero Julián me aconsejó calma y estrategia. La emoción es el terreno de Valeria. La razón debe ser el mío. Mis primeros pasos son pequeños pero firmes. Empiezo a escribir un diario, documentando todo lo que recuerdo, las peticiones de dinero, las mentiras, las promesas rotas. Con la ayuda de Lidia, una enfermera joven y de ojos despiertos que ha intuido mi situación, consigo acceso a un teléfono a escondidas. Cada pequeño acto de rebeldía me fortalece. Cada decisión me devuelve un trozo de mi poder. Comprendí que la autonomía no era una palabra en un libro de psicología. La autonomía era el peso del teléfono de Lidia en mi mano sudorosa, el pulso acelerado al marcar el número de Ernesto. Era el miedo y la decisión de actuar a pesar de él. Cada vez que decía no a una enfermera que me instaba a tomar un sedante extra, por mi bien, estaba practicando la autonomía. Dejó de ser un concepto y se convirtió en una serie de acciones, pequeñas batallas ganadas en el silencio de mi habitación, que me preparaban para la guerra que se avecinaba. Mi valor ya no residía en mi capacidad de dar, sino en mi nueva y feroz capacidad de proteger lo que era mío. El tono de mi mundo interior ha cambiado drásticamente. La furia inicial se ha asentado, transformándose en una resiliencia fría y enfocada. Hay momentos de profunda tristeza, por supuesto, pero ya no me ahogan. Son como olas que llegan a la orilla y se retiran, dejando tras de sí una playa más limpia, más firme. Mi introspección ahora es activa,
Es una búsqueda de herramientas, de estrategias. Estoy forjando una nueva armadura, no de dureza, sino de claridad. Es un crecimiento doloroso, como el de un hueso que se suelda, pero sé que al final me hará más fuerte que antes. El evento clave de esta etapa fue mi primera llamada. Lidia me prestó su celular durante su turno de noche, en el silencio del pasillo. Marqué el número de un viejo amigo de mi esposo, un abogado de confianza llamado Ernesto. La voz somnolienta al otro lado de la línea se tornó alerta en cuanto empecé a hablar. «Blanca, ¿dónde estás?» Valeria nos dijo que estabas en un crucero por el sur. Le conté todo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Al colgar, sentí el primer atisbo real de poder. Había abierto una grieta en el muro de mi aislamiento. Para entender por qué llegué a este punto de quiebre, necesito volver atrás, a la encrucijada que definió mi vida. Tenía 22 años y estaba profunda e irracionalmente enamorada de Julián. Él era un estudiante de psicología brillante, lleno de sueños de viajar por el mundo. Nuestro amor era un torbellino de ideas, de pasión, de un futuro sin mapas. Pero entonces apareció Ricardo, mi difunto esposo. Él representaba la estabilidad, la seguridad, una vida tranquila y predecible. Mi padre lo adoraba, y yo, una joven criada para complacer y para temer al riesgo, tomé la decisión sensata. Dejé a Julián y me casé con Ricardo. Cuando Valeria nació, volqué toda esa pasión no vivida, todo ese anhelo de aventura, en ella. La convertí en el proyecto de mi vida, el receptáculo de mis sueños frustrados. Esa decisión, tomada hace más de 40 años, plantó la semilla de la dependencia que Valeria ha explotado tan cruelmente. Ella no es la única culpable. Yo le entregué las llaves de mi jaula, creyendo que era un hogar seguro. El olor a desinfectante de la clínica me transporta con una claridad dolorosa al pasillo del hospital, años después de que Ricardo falleciera. Recuerdo sostener la mano de una pequeña Valeria, de apenas 10 años, y prometerle que nunca la dejaría sola, que siempre la cuidaría. Ese juramento, hecho desde el dolor y la culpa, se convirtió en mi condena. Y ese recuerdo se mezcla con otro, el de la plaza de Valparaíso, bajo los jacarandás en flor, la tarde en que le dije a Julián que me casaría con otro. El perfume de las flores y el olor a antiséptico se funden en mi memoria. Los dos escenarios donde renuncié a mí misma, primero por miedo y luego por un amor mal entendido. El conflicto con Valeria no nació de su avaricia, sino de mi sacrificio. Al criarla como el centro de mi universo, le enseñé, sin querer, que el mundo giraba a su alrededor. Le di todo lo que pedía. Justifiqué sus errores, la protegí de las consecuencias de sus actos. Su egoísmo es un monstruo que yo misma alimenté. Ahora, el conflicto principal se ve más claro. No solo lucho contra su plan, sino contra el legado de mi propia crianza. Para vencerla, debo confrontar los errores de mi pasado, la cadena de decisiones que me trajeron hasta esta habitación, frente al hombre al que nunca debí dejar. El pasado informa y da forma al presente. Este contexto histórico refuerza el tema central de la autonomía de una manera brutalmente honesta. Mi falta de autonomía no comenzó con la manipulación de Valeria, sino con mi propia decisión de renunciar a mis deseos por un ideal de seguridad y deber. Creí que estaba eligiendo el camino correcto, pero en realidad estaba eligiendo la anulación personal. Para reclamar mi futuro, debo hacer las paces con la joven que fui y perdonarla por haber tenido tanto miedo. Debo enseñarle a esa versión de mí misma lo que he aprendido a un costo tan alto, que la única persona a la que le debes lealtad incondicional es a ti misma. La reflexión sobre mi pasado trae consigo una ola de dolor agudo, pero también de una comprensión liberadora. Ya no es una nostalgia idealizada, sino un análisis clínico de mis elecciones. Siento el peso de mis errores, pero no me hundo en la culpa. En cambio, una sensación de claridad me invade. Comprender el origen de mi situación me libera de la simple narrativa de ser una víctima. Soy una participante, y si tuve el poder de construir mi jaula, también tengo el poder de desmantelarla. Mi estado emocional es ahora de una melancolía lúcida. En una sesión, le conté a Julián sobre mi decisión de dejarlo, no para reabrir viejas heridas, sino como parte de mi proceso.
Lo hice con una honestidad desgarradora. Elegí el miedo en lugar del amor, Julián. Y he pasado 40 años pagando el precio de esa cobardía. Ver la comprensión en sus ojos, en lugar de reproche, fue inmensamente sanador. Ese flashback verbalizado, esa confesión, fue un acto de liberación. Cerró una puerta a la culpa y abrió una ventana a la posibilidad de perdonarme a mí misma. Valeria anunció su visita con un mensaje a través de una enfermera. «Voy a verte, mami. Te llevo tus galletas favoritas». El diminutivo, el tono condescendiente, ahora me provocaba una náusea helada. Cuando entró en la sala de visitas, preparé mi rostro con una máscara de fragilidad serena, una estrategia discutida con Julián y Ernesto. Ella esperaba encontrar a una mujer derrotada, más confundida. En cambio, se encontró conmigo. Dejé que hablara de sus problemas, del dinero, de lo difícil que es todo. Y entonces, con una voz tranquila pero con el filo del acero, la interrumpí. «Valeria, he estado pensando. Y he tomado algunas decisiones». Ver el desconcierto en su rostro, la primera fisura en su fachada de control, fue como respirar aire puro por primera vez en años. Mi asertividad no fue un grito. Fue una afirmación silenciosa y devastadora de mi renacida autoridad personal. Ya no era su madre sumisa, era Blanca. La sala de visitas de la clínica es un espacio diseñado para la incomodidad. 2 sillones impersonales separados por una mesita baja, todo bajo una luz fluorescente que aplana los colores y las emociones. Es un territorio neutral, pero cargado de tensión. El ambiente estéril y vigilado intensifica la confrontación. No hay objetos familiares a los que aferrarse. No hay distracciones. Solo estamos ella y yo, cara a cara, en este escenario que ella misma eligió para mí. El entorno, que debía ser mi debilidad, se convierte en mi fortaleza. Aquí, las reglas del viejo mundo, las de nuestra casa, no aplican. Aquí soy yo quien define los términos. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones, mamá? No te esfuerces. Estás aquí para descansar, dijo Valeria, intentando retomar el control con una palmada paternalista en mi mano. Retiré mi mano con una suavidad que fue más elocuente que un manotazo. La primera es que he contactado a Ernesto. Él será mi abogado. La sonrisa de Valeria vaciló. ¿Ernesto? ¿Para qué necesitas un abogado? Su voz perdió el tono meloso y adquirió un filo de alarma. Para administrar mis asuntos, continué, mirándola directamente a los ojos. He revocado el poder notarial que te di. A partir de ahora, cualquier comunicación sobre mis finanzas deberá hacerse a través de él. El rostro de Valeria pasó del desconcierto al pánico y luego a una ira mal disimulada. Cuando siseó un «¿Cómo te atreves?», la miré, y por primera vez, el dolor de décadas encontró una voz. Te di mi vida entera, Valeria. Cada día, cada peso, cada oración. Y tú me cambiaste por el precio de esta casa. La pregunta no es cómo me atrevo yo, sino cómo te atreviste tú. Este enfrentamiento es la manifestación práctica del tema de la autonomía. Mis palabras, respaldadas por acciones legales, son la declaración de independencia que he estado ensayando. Al anteponer un abogado, no solo me protejo, sino que destruyo la dinámica de manipulación emocional que Valeria siempre ha usado. Le estoy diciendo, en términos inequívocos, que el chantaje sentimental ya no funciona. Mis valores han cambiado. La autopreservación ha reemplazado al autosacrificio. Le demuestro que mi fortaleza no reside en el volumen de mi voz, sino en la solidez de mis decisiones. Esta confrontación es la prueba de fuego de mi nueva identidad. Mientras hablaba, sentí un torrente de adrenalina mezclado con una calma asombrosa. El miedo que siempre sentía ante la posibilidad de decepcionar a Valeria había desaparecido. En su lugar, había una confianza creciente, una sensación de rectitud. Ver su máscara caer, presenciar su pánico, no me dio placer, pero sí una profunda sensación de validación. Me sentí empoderada, no por haberla herido, sino por haberme defendido. El tono emocional de la escena es de una tensión máxima, pero mi mundo interior está experimentando un cambio hacia una seguridad inquebrantable. Después de mi última frase, un silencio pesado llenó la habitación. Valeria me miró,
boquiabierta, sin palabras por primera vez en su vida. No había respuesta para la verdad. Me levanté y salí de la sala de visitas sin mirar atrás, dejándola sentada allí, atónita y completamente desarmada. Ese acto de darle la espalda, literal y figuradamente, después de haberle dicho mi verdad más dolorosa, marcó mi emancipación definitiva. Ya no había nada más que decir. La confrontación fue la declaración de guerra. Los días siguientes fueron la estrategia en el campo de batalla. Dejé de ser una paciente y me convertí en una generala operando desde las sombras. Cada acción era un ladrillo en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. La llamada al cerrajero para cambiar las cerraduras de mi casa se sintió como un acto revolucionario. Firmar los documentos que Ernesto me hizo llegar con un mensajero, transfiriendo mis activos a un fideicomiso inexpugnable, fue más liberador que cualquier terapia. Empecé a hablar más con Elena, la mujer de la habitación contigua. Su historia de anulación resonaba con la mía, y en nuestras conversaciones en el jardín nos dimos fuerza mutuamente. Su lucha me recordaba que no estaba sola, y mi resolución parecía darle a ella una chispa de esperanza. Cada paso práctico, desde una firma hasta una palabra de aliento compartida, me llenaba de una energía y un propósito que creía perdidos para siempre. Mi habitación en la clínica se ha transformado de nuevo. Ya no es un capullo ni una celda. Ahora es mi cuartel general, mi centro de operaciones. La mesita de noche está llena de notas y listas. La ventana ya no es una barrera, sino un punto de observación hacia el futuro que estoy construyendo. El entorno, que una vez simbolizó mi impotencia, ahora refleja mi progreso y mi agencia. Desde este pequeño espacio, estoy orquestando una revolución silenciosa. El progreso no está en cambiar de lugar, sino en cambiar la forma en que lo habito. Los obstáculos ahora son menores, las réplicas de un terremoto. Valeria, al darse cuenta de que sus accesos estaban bloqueados, comenzó una campaña de hostigamiento. Mensajes lastimeros enviados a través del personal. «Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel?», llamadas insistentes a Ernesto, incluso una velada amenaza de hablar con los medios sobre mi frágil salud mental. Cada uno de estos intentos era una prueba. Me dolían, sí, como el dolor fantasma de un miembro amputado, pero no me desviaban de mi camino. Eran los manotazos de ahogado de alguien que ha perdido el control. Aprendí a verlos no como ataques personales, sino como la confirmación de que mis acciones estaban surtiendo efecto. Mantenerme firme ante esta presión era el verdadero desafío. Cada acción práctica está intrínsecamente ligada al tema de la autonomía. Cambiar las cerraduras no es solo un acto de seguridad, es una metáfora de establecer límites infranqueables. Asegurar mis finanzas no es avaricia, es la construcción de una independencia real que me permitirá vivir según mis propios términos. Mis decisiones ya no se basan en la culpa o la obligación, sino en la lógica y la autopreservación. Estoy alineando mis acciones con mi nuevo sistema de valores, donde mi bienestar es la prioridad. La autonomía no se piensa, se ejerce. Mi estado emocional ha evolucionado hacia un empoderamiento sereno y eficiente. La confianza que sentí durante la confrontación se ha solidificado en una seguridad tranquila. Ya no necesito la adrenalina de la rabia para actuar. Me muevo con un propósito claro y una mente despejada. Hay una profunda sensación de control, no sobre los demás, sino sobre mí misma y mi destino. Y eso es lo único que importa. Me siento dueña de mis decisiones, y esa sensación es más liberadora que cualquier otra cosa que haya experimentado. La conexión con Elena se convirtió en un pilar. Un día, me confesó que su hijo quería vender su casa. «Haz lo que yo hice», le susurré, pasándole el número de Ernesto en un trozo de papel. Verla hacer esa llamada más tarde, con manos temblorosas pero con ojos decididos, fue un evento clave. Mi lucha no solo me estaba liberando a mí, estaba encendiendo una pequeña llama en alguien más. Y eso, de alguna manera, validó todo mi doloroso proceso. El día de mi alta médica llegó. Los doctores, influenciados ahora por los informes de Julián y la evaluación de un psiquiatra independiente, confirmaron que estaba perfectamente lúcida. Valeria, notificada por la clínica,
apareció esa mañana. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida. Esperaba llevarme de vuelta a la vieja casa, a la jaula dorada donde podría intentar de nuevo su juego de manipulación. Pero yo ya había tomado mi decisión irreversible. Mientras ella supervisaba que una enfermera empacara mis pocas pertenencias, yo la miré con calma. No voy a volver a casa, Valeria. Fue una declaración, no una discusión. He alquilado un apartamento en el centro. Un taxi me espera. Fue el golpe final, el punto de no retorno. No estaba simplemente saliendo de la clínica. Estaba abandonando la vida que ella había definido para mí. El lobby de la clínica era un espacio frío y resonante. El eco de mis pasos sobre las baldosas pulidas sonaba extrañamente fuerte en el silencio tenso entre nosotras. El aire olía a antiséptico y a una calma forzada, una mezcla que siempre asociaría con mi encierro y mi liberación. Bajo la luz fluorescente que bañaba todo en un resplandor pálido y clínico, el mundo parecía despojado de color, un fuerte contraste con la vibrante determinación que sentía crecer dentro de mí. Este escenario impersonal, un no lugar diseñado para las llegadas y las despedidas, se convirtió en el teatro de mi acto final de emancipación. Aquí, en este espacio estéril, mi nueva vida iba a comenzar. La resistencia final de Valeria fue desesperada y patética. ¿Un apartamento? ¿Estás loca? ¡No puedes vivir sola!, exclamó bajando la voz. Intentó aferrarse a mi brazo, un último intento de control físico. «Mamá, por favor, recapacita. Hablemos de esto en casa». Su voz se quebró, no de dolor, sino de frustración. Era la rabieta de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Su resistencia no era por amor, era la agonía de su plan desmoronándose ante sus ojos. Mi decisión de no volver a casa es la encarnación definitiva del tema de la autonomía. Es la renuncia física al escenario de mi sumisión. Al elegir mi propio espacio, un lugar que ella no conoce y no controla, estoy reclamando mi geografía personal. La casa familiar representaba el pasado, la obligación y el sacrificio. El nuevo apartamento representa el futuro, la elección y la libertad. Esta decisión no es solo logística, es un acto simbólico de una potencia inmensa. Estoy demostrando que mi nueva vida no será una versión corregida de la anterior, sino algo completamente nuevo, construido por mí y para mí. La tensión en el lobby era máxima, pero dentro de mí había una resolución pacífica. Sentí una punzada de tristeza al ver la desesperación en el rostro de mi hija, pero no alteró mi decisión. Era la tristeza que se siente al amputar una parte gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Un mal necesario. Cuando el taxi que había llamado llegó, me solté de su agarre con una firmeza gentil. El cambio en mí era palpable. La mujer que entró en esa clínica temblando de estrés, salió con la cabeza en alto, dueña de su destino. El taxi se detuvo frente a la entrada. Le di un último vistazo a Valeria, cuyo rostro se había contraído en una máscara de derrota. «Adiós, Valeria», dije en voz baja. Subí al auto sin esperar respuesta y le di al conductor la dirección de mi nueva vida. Ver la clínica y el rostro de mi hija hacerse pequeños en el espejo retrovisor fue el acto crucial que alteró mi historia para siempre. El sonido de la llave al girar en la cerradura de mi propio apartamento fue la música más dulce que había escuchado. El conflicto con Valeria había terminado, pero la verdadera victoria no fue derrotarla, sino conquistarme a mí misma. En las semanas que siguieron, consolidé mi transformación. Me deshice de la mayoría de los objetos de la vieja casa, quedándome solo con lo que me traía alegría. Compré un caballete profesional y un juego de acuarelas nuevo. Cada pincelada sobre el papel era un acto de recuperación, un diálogo con la joven que había dejado atrás. Superar el conflicto no fue un evento único, sino un proceso diario de elegirme a mí misma, de disfrutar el silencio no como soledad, sino como paz. La mujer que miraba desde el espejo ya no era una sombra, era blanca, completa y vibrante. Mi nuevo apartamento es lo opuesto a la vieja casa. Es un espacio luminoso y moderno en un 7º piso en el barrio Lastarria, con un balcón que mira hacia el Cerro San Cristóbal. Las paredes son blancas, pero ya tienen el rastro de mis experimentos con acuarelas
y el olor a trementina y pintura fresca. En lugar de reliquias polvorientas, hay una estantería con libros de Isabel Allende y Gabriela Mistral, junto a catálogos de arte. Es un espacio vivo, que cambia conmigo. Es un reflejo de mi nueva vida, abierto, lleno de luz y con una vista clara hacia el futuro. Simboliza mi renacimiento, un lienzo en blanco sobre el que estoy pintando mi obra maestra final, mi propia vida. El conflicto principal, la lucha por mi autonomía, está concluido. Ya no hay batallas que librar. Ella intentó contactarme a través de Ernesto, con mensajes que oscilaban entre la victimización y la amenaza, pero sus palabras ya no tenían poder. Las escuchaba como un ruido lejano, el eco de una tormenta que ya ha pasado. El arco narrativo central se cerró en el momento en que elegí mi propio camino. La paz que siento ahora es la prueba de que la guerra ha terminado y yo he salido victoriosa, no contra ella, sino a favor de mí. Mi nueva realidad es la encarnación final del tema de la historia. La autonomía no es solo un estado mental, es una práctica diaria. Es la libertad de decidir qué desayunar, a qué hora pintar, a quién dejar entrar en mi vida. Mi nueva vida, llena de propósito y autodescubrimiento, consolida la idea de que nunca es tarde para reclamar la propia existencia. La verdadera felicidad no venía de un amor romántico ni de la aprobación de mi hija, sino de la paz que se encuentra al ser fiel a una misma. Este es mi legado ahora. El tono de mi vida ahora es de un profundo alivio y una serena realización. La tensión ha sido reemplazada por la calma, la ansiedad por la alegría. Hay una sensación de logro que me recorre cada día, una gratitud por la segunda oportunidad que me he dado a mí misma. Me despierto por las mañanas con una sensación de propósito, no de obligación. He alcanzado un estado de equilibrio emocional que nunca creí posible, un reflejo del éxito de mi arduo viaje de transformación. Estoy en paz. La resolución del conflicto se materializó en un evento simple. Vendí la vieja casa familiar. Con el dinero, aseguré mi futuro y doné una parte a un refugio para mujeres. Mi nueva rutina es simple y hermosa. Pinto por las mañanas, asisto a clases de historia del arte por las tardes y ceno en mi balcón, viendo las luces de la ciudad encenderse. Una vez que mi terapia terminó, Julián y yo nos encontramos para tomar un café. La primera vez fue extraña, navegando el espacio entre nuestro pasado y nuestro presente. ¿Y qué pintas ahora, Blanca?, me preguntó, y en lugar de hablar de mis deberes, le hablé de los colores que estaba descubriendo. Con él, no siento la necesidad de cuidar o complacer. Simplemente puedo ser, con mis nuevas certezas y mis viejas cicatrices. Nuestra relación no es un intento de rebobinar el tiempo, sino de construir algo nuevo, con los materiales de 2 vidas enteras. En cuanto a Valeria, la resolución es la distancia. Ella enfrenta las consecuencias de sus actos, ahogada en deudas. Nuestra nueva dinámica es el silencio, un límite necesario para mi paz. El escenario de nuestra nueva dinámica es un pequeño bistró llamado El Ancla, una ironía que ambos disfrutamos. Es un lugar con mesas de madera oscura, luz cálida y un rincón tranquilo junto a la ventana. No tiene nada que ver con los cafés de nuestra juventud ni con la esterilidad de la clínica. Es un espacio elegido por ambos, un territorio neutral para nuestra nueva amistad. El nombre es perfecto. Un lugar donde podemos anclar el presente, sin ser arrastrados por las corrientes del pasado. Es un refugio, no una jaula. El último intento de Valeria fue el más sofisticado. No llamó ella. Envió a mi prima lejana, a la que no veía en años, con una historia ensayada sobre lo destrozada que estaba Valeria, que no comía y que temían que hiciera una locura. Fue un intento de apuñalarme con mi vieja culpa de madre. La antigua Blanca se habría derrumbado. La nueva Blanca le sirvió una taza de té a su prima. La escuchó con calma y luego dijo, con una firmeza serena: «Te agradezco tu preocupación. Los asuntos entre mi hija y yo se manejan a través de mi abogado. Espero sinceramente que Valeria encuentre la ayuda profesional que necesita». Ese fue el cierre definitivo de todas las subtramas. La manipulación ya no tenía fisuras por donde entrar. Las nuevas relaciones en mi vida son un testimonio del tema central.
Mi vínculo con Julián se basa en la igualdad y el respeto mutuo. Dos personas completas que eligen compartir su tiempo. Mi no relación con Valeria es el resultado directo de mi autonomía, la prueba de que mis límites son reales. Estas nuevas dinámicas demuestran que cuando uno se valora a sí mismo, atrae relaciones que reflejan ese valor y repele aquellas que se basan en la explotación. Mi vida relacional es ahora un espejo de mi paz interior. Mi estado emocional es de una serenidad reflexiva. Ya no hay grandes picos de euforia o valles de desesperación. Hay una paz constante, una alegría tranquila que viene de adentro. Al mirar a Julián, siento un afecto profundo y tranquilo, la calidez de un fuego que arde lento y constante, no la llamarada impredecible de la juventud. Me siento completa por mí misma, y su compañía es un añadido maravilloso, no una necesidad para llenar un vacío. Esta paz interior es el mayor tesoro. Un día, Julián me trajo un pequeño set de acuarelas de una marca que yo amaba en mi juventud. Pensé que a la artista le gustaría tener esto, dijo con una sonrisa. Ese simple gesto, que reconocía y celebraba una parte de mí que había estado dormida por tanto tiempo, simbolizó la belleza y el respeto de nuestra nueva dinámica. Esta noche, de pie en mi balcón, siento la brisa fresca en mi rostro y contemplo el horizonte urbano iluminado. Ya no soy la mujer sacrificada ni la víctima traicionada. Soy la arquitecta de mi propia felicidad. La transformación es total. Las arrugas en mi rostro ya no cuentan historias de preocupación, sino de risas y sabiduría. Mi cuerpo, que una vez se sintió como una carga, ahora es el vehículo de mis aventuras. Camina por museos, sostiene pinceles, abraza a un viejo amor reencontrado. Mi crecimiento final no es un destino, sino un estado del ser. He aprendido que la vida no termina a los 65. A veces, es justo ahí donde, si te atreves, puede volver a empezar. Soy la prueba viviente de que la resiliencia no es solo soportar, sino florecer después de la tormenta. Mi balcón es más que una parte de mi apartamento. Es mi palco privado desde donde observo el mundo. Rodeada por mis plantas y con la ciudad extendiéndose a mis pies como un mapa de posibilidades, este pequeño espacio simboliza mi nueva perspectiva. Estoy por encima del caos, no de una manera arrogante, sino con la claridad que da la distancia y la experiencia. El cielo abierto sobre mí representa las posibilidades infinitas que ahora veo en mi futuro. Este escenario, mi pequeño rincón del universo, es el símbolo tangible de mi transformación completa. Es un lugar de paz, poder y perspectiva. Es mi cima personal, conquistada a pulso. Aquí, en este momento de realización, no hay conflictos. El ruido del mundo, las deudas de Valeria, los fantasmas del pasado, todo se desvanece en un murmullo lejano. El foco está completamente en la paz interior, en el cierre emocional. Es un momento de pura existencia, de gratitud por el viaje. La ausencia de conflicto es la máxima resolución, la prueba de que he llegado a un lugar de verdadera serenidad. No hay nada que luchar, solo vida que vivir. La historia concluye con un mensaje universal. Nunca es tarde para reclamar tu propia vida. La felicidad, la autonomía y el amor propio no tienen fecha de caducidad. No importa cuántos años hayas vivido para los demás, siempre hay un momento en el que puedes elegirte a ti mismo. La verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que tienes la fuerza interior para enfrentarlos y construir una existencia que te llene de alegría. Tu valor no lo definen tus roles ni las expectativas de otros, sino la lealtad que te profesas a ti mismo. El tono final es profundamente inspirador y optimista. No es un optimismo ingenuo, sino uno forjado en el dolor y la lucha. Es la esperanza que nace de la resiliencia. Siento una gratitud inmensa por cada paso del camino, incluso los más dolorosos, porque me trajeron hasta aquí. Mi corazón está lleno de una luz serena, una confianza tranquila en el futuro. Es la emoción de quien ha llegado a casa, a sí misma, después de un largo y arduo exilio. Julián se une a mí en el balcón, trayendo 2 copas de vino. Ese cielo tiene unos colores increíbles, dice, mirando hacia el horizonte.
Sí, respondo, mirándolo a él. Por fin me atreví a usar los colores más brillantes. Nos tomamos de la mano, y su compañía no es un ancla, sino un ala a mi lado. Ese gesto y esas palabras, una celebración silenciosa de mi nueva paleta de vida, simbolizan mi transformación completa. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.